Revelado, la increíble historia del niño que escapó de Inglaterra y transformó su vida en un impulso de esperanza. Miguel siempre fue un niño con sueños que parecían más grandes que el cielo. En un barrio humilde de un pequeño pueblo mexicano, su vida estaba marcada por la pobreza. Cada mañana, el sol se colaba por las ventanas y le recordaba que la lucha continuaba. La idea de que su madre, en busca de un futuro mejor, lo había dejado al cuidado de su abuela lo atravesaba como un rayo. La promesa de un mañana mejor y la tristeza de la separación siempre coexistían en su corazón. Un día, mientras Miguel revisaba los pocos libros que poseía, recibió una carta inesperada, con manchas de tinta y el aroma a papel viejo. Era de su madre en Inglaterra. Las palabras brillaban con la esperanza de un nuevo comienzo. Te extraño, hijo. Aquí todo es difícil, pero estoy trabajando por nosotros. Su corazón latió más rápido al leerla. En sus líneas, Miguel sintió el peso de su sacrificio y el deseo de superación. Sin embargo, también notó el frío de la realidad que su madre enfrentaba. Su abuela, con su largo cabello canoso y manos arrugadas, entró en la habitación justo cuando Miguel terminaba de leerla. Miguelito, a veces es mejor ser prudente que valiente, le dijo, acariciándole el cabello. Las palabras resonaron como un eco. Su abuela, temerosa de que se perdiera en una búsqueda peligrosa, intentaba protegerlo, pero en su pecho ardía el deseo de seguir los pasos de su madre. Miguel sabía que quería cambiar su historia, pero su familia insistía en que soñar era deshonroso. El ambiente en casa se volvió denso. Los murmullos de sus tíos llenaban la casa, criticando a los soñadores como él. ¿Qué crees, Miguel? ¿Que puedes salir volando a otro país?, decían. Sin embargo, en la calle, otros jóvenes veían en él un símbolo de esperanza, mientras otros advertían sobre los peligros que los sueños podían acarrear. A pesar de todo, con el apoyo silencioso de su abuela y guardando siempre la carta cerca de su corazón, decidió arriesgarse y embarcarse en la travesía hacia Europa. El camino fue un laberinto de desafíos. A cada paso, se encontró con situaciones que pondrían a prueba su espíritu. En el camino, conoció personas que le enseñaron sobre dignidad. Aprendió a reconocer la justicia y a luchar contra la injusticia. Cada respeto que recuperaba lo hacía más fuerte. Pero también había momentos de soledad desgarradora. Al llegar a un cruce, rodeado de rostros extraños, sintió la presión de la incertidumbre. Entonces, en medio de su lucha emocional, otra carta llegó a su vida. Esta vez, era su madre, lamentándose por no poder regresar. «Quédate donde estés, hijo», decía, dejando a Miguel en una encrucijada. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Miguel, sintiendo su corazón pesado, se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba. Con cada desafío, cada lágrima y cada rayo de esperanza, una pregunta flotaba en el aire. ¿Podría encontrar un camino que uniera su corazón con su hogar sin perderse en el intento? La aventura apenas comenzaba, y en su pecho, la llama nunca se apagaría. La decisión estaba por llegar y Miguel sabía que, aunque el camino fuera difícil, ya había dado el primer paso hacia su destino. El viento soplaba suave aquella mañana, como si el mismo universo quisiera alentar a Miguel. Con la carta de su madre en el bolsillo y una mochila ligera a sus espaldas, se adentró en el bullicio de la ciudad. Cada paso, cada pisada resonaba con un eco de promesas y esperanzas. Las calles estaban llenas de colores y sonidos que lo asombraban y lo mantenían alerta, pero su mente seguía atormentada por la decisión que tenía que tomar. En el parque central, un grupo de jóvenes se reía y bromeaba. Vieron a Miguel con su mirada intencionada, un extraño que buscaba algo más que solo un lugar donde descansar. Al acercarse, uno de ellos, un chico de cabello rizado y sonrisa amplia llamado Luis, le dio la bienvenida con un apretón de manos inconfundible. «¿Eres nuevo aquí?»,
A todos les gusta encontrar su camino, pero aquí, entre amigos, eso se hace más fácil, dijo con la inocencia de quien todavía cree en la unidad de la amistad. Miguel sonrió, pero en su pecho la ansiedad seguía mordiendo. Era agradable estar con otros, pero la voz de su madre resonaba en su cabeza: quédate donde estés. Con cada risa que escuchaba, se preguntaba si debía permanecer allí, disfrutar de la compañía o seguir buscando su madre, a quien tanto extrañaba. A medida que pasaron los días, la vida se iba dejando notar. Se dedicó a ayudar a los inmigrantes de su nueva comunidad, escuchando sus historias y comprendiendo sus luchas. Miguel fue más allá de sí mismo, olvidando por momentos sus propias preocupaciones mientras alentaba a otros a mantenerse firmes. Una mujer mayor, llamada Doña Clara, le hacía recordar a su abuela. Sus ojos estaban llenos de sabiduría, y siempre le decía: Miguel, mi niño, cada paso que das tiene un propósito, aunque a veces no lo entiendas. Esa frase se convirtió en su mantra. Sin embargo, una noche, mientras el sol se ocultaba, el peso de la tristeza lo invadió. Mirando hacia el horizonte, se sintió atrapado. ¿Sería suficiente apoyarse en la comunidad para llenar el vacío de su madre? Las cartas, aunque esperanzadoras, no hacían más que aumentar su añoranza. Miguel tomó la decisión de escribirle a su madre, siendo sincero por primera vez. Contándole sobre su vida en la ciudad, sobre sus sueños y sobre lo que sentía realmente. En cada palabra, le mostraba el fuego que lo llevaba a seguir adelante. No esperaba una respuesta inmediata, pero se sentía ligero tras poner en papel sus pensamientos más profundos. Sin embargo, la vida tiene su propio ritmo, y en una esquina del parque, escuchó una conversación que le cortó la respiración. Un grupo de hombres discutía sobre las autoridades, y cómo la situación de los inmigrantes estaba empeorando, con redadas en camino. Justo cuando pensaba que había encontrado un lugar seguro, una sombra de preocupación se instaló en su corazón. Estaba decidido a actuar, pero ¿cómo podría ayudar en un momento tan delicado? Y mientras sus pensamientos se arremolinaban, un nuevo mensaje llegó a su mente: es hora de ser valiente, Miguel. El eco de su madre retumbó. Allí, su destino, parecido al de tantas vidas entrelazadas, requería de su valor. El sol se ponía, y con la luz desvaneciéndose, Miguel sabía que debía tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Se quedaría y se convertiría en un defensor de los suyos, o seguiría buscando a su madre en la distancia que le dolía? Mientras esas preguntas ardían en su interior, una figura familiar apareció en su mente. El peso del futuro se sentía real, y se preparaba para enfrentarlo. Podría convertirse en el héroe que su comunidad necesitaba, o el deseo profundo de encontrar a su madre lo llevaría por un camino inesperado. La noche caía, y con cada estrella que empezaba a brillar, Miguel sabía que el próximo amanecer traería decisiones que definirían su destino. Cuando el sol se alzó al siguiente día, las calles de la ciudad se inundaron de un resplandor dorado. Miguel sintió el calor sobre su piel y por un momento se sintió renovado. Sin embargo, esa sensación duró poco. La conversación que había escuchado la noche anterior resurgió en su mente, pesando como un ladrillo. Decidió que no podía permanecer pasivo ante la situación que amenazaba a su nueva comunidad. Acompañado por Luis, se adentraron en el parque donde se reunían los inmigrantes. Allí había un grupo de personas organizándose, sus rostros estaban marcados por el miedo, pero también tenían un brillo de determinación en sus ojos. Don Sebastián, un líder carismático de la comunidad, hablaba con pasión sobre cómo podían unirse y defender sus derechos. Miguel lo escuchaba atentamente, con cada palabra alimentando su creciente necesidad de ser parte del cambio. La unión hace la fuerza, exclamó don Sebastián, levantando un puño en señal de resistencia. No podemos permitir que nos sigan despojando de nuestra dignidad y nuestras esperanzas. Debemos actuar y lo haremos juntos. Al mirar a su alrededor, Miguel se dio cuenta de que no estaba solo. La diversidad de sus compañeros, sus historias entrelazadas como hilos de un mismo tejido, le hizo sentir que pertenecía a algo más grande. Sin pensarlo, se acercó al grupo, y cuando Luis lo miró con curiosidad, él asintió con la cabeza, decidido. La reunión se tornó en una estrategia. Hablaban sobre marchas pacíficas, distribución de información y cómo pedir apoyo a organizaciones que defendían sus derechos. Cada palabra resonaba en Miguel, empezando a mover algo dentro de él.
Su voz, que antes se había sentido apagada, comenzaba a cobrar vida. Pero en su interior, la pregunta que nunca había dejado de rondar: ¿y si esto lo aleja de la búsqueda de mi madre? El día avanzaba y la comunidad empezó a movilizarse. Las sonrisas y los gritos de aliento llenaban el aire. Miguel se sentía más ligero, pero el temor por su madre se transformaba en una sombra persistente. A medida que caminaban en una marcha improvisada por las calles, enarbolando pancartas con mensajes de esperanza y unidad, Miguel miró hacia adelante. La multitud, llena de fuerza y determinación, lo llevó a sentir que podía ser parte de algo verdaderamente significativo. Se dio cuenta de que su búsqueda no solo era personal, también podía ser colectiva. Sí, esto es lo que quiero, pensó, sintiendo que su madre, aunque distante, habría estado orgullosa de él. La idea de luchar por un futuro mejor lo llenaba de energía. Pero justo cuando su corazón empezaba a brillar de esperanza, un estruendo lo interrumpió. Una docena de vehículos de la policía se aproximaban, luces intermitentes iluminando la escena. Miguel, helado en el acto, miró a Luis y a los demás. La tensión era palpable, el aire se volvió pesado y de pronto, la determinación se tornó en pánico. El rugido de las sirenas resonaba en sus oídos como un presagio. La comunidad, que minutos antes se había sentido invencible, ahora estaba al borde del caos. Miguel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor y una sensación de desasosiego lo invadía. ¿Qué haré ahora?, se preguntó, entre la multitud que comenzaba a dispersarse. La presión en su pecho se sentía tan real como el eco de su madre. Decisiones críticas y el futuro de su comunidad pendían de un hilo. La revuelta comenzaba, pero también era un momento crucial para Miguel. Enfrentar su miedo y ser el héroe que necesitaban era lo que tenía que hacer. Pero, ¿era el momento adecuado para arriesgarlo todo? Mientras la dirección de su vida colisionaba con su deseo de encontrar a su madre, el estruendo de aquellos vehículos le hizo darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, una pregunta más se sumaba a su lucha: ¿estaré dispuesto a perderme a mí mismo en la lucha de otros? Su mirada se mantuvo firme en la escena, mientras el caos a su alrededor se apoderaba de todo y así, en medio del remolino de emociones, Miguel se preparaba para tomar una decisión que podría cambiar no solo su destino, sino el de muchos más. El valor de iniciar esta lucha lo llevaría a reencontrarse con su madre o lo alejaría de lo que más deseaba en el mundo. El sonido de las sirenas rugía como un monstruo incontrolable, haciendo eco en el corazón de Miguel. A su alrededor, unos pocos valientes permanecieron firmes, pero muchos otros empezaron a correr, cada uno atrapado entre el impulso de huir y la necesidad de luchar. Miguel sintió que el miedo hacía eco en su pecho, pero también había algo más, una chispa de valentía. «Luis, ¿qué hacemos?», preguntó, buscando en su amigo ese ancla de calma que a veces parecía tan elusiva. Luis tenía su mirada entre las luces parpadeantes y la multitud, confundido pero decidido. «No podemos dejar que nos asusten. Vamos a quedarnos y defender lo que hemos construido». Miguel asintió, el nudo en su estómago formándose en un remolino de energía. Las palabras de don Sebastián resonaban en su mente, con los ecos de la lucha comunitaria llenando el aire cargado de tensión. Mientras tomaban una decisión, los policías salieron de los vehículos con rostros serios, algunos con escudos en alto, otros armados con porras. La situación era grave y el tiempo se había detenido en un instante crucial. En medio del caos, Miguel recordó a su madre y la historia de sacrificios que había contado tantas veces. Era una historia de amor, de valentía y de lucha por lo que era justo. Su madre le había enseñado que la dignidad es un derecho inviolable. La idea de que ella pudiera ver a su hijo olvidar esos valores le hizo sentir que el fuego en su corazón crecía. «Juntos somos más fuertes», gritó Miguel, aunque su voz se perdía entre el tumulto. Pidió a los demás que no se dispersaran y a través de la desesperación, a alguien le brotó un canto. «No estamos solos», ese grito se esparció como pólvora. Una a una, las voces de los inmigrantes llenaron el aire, creando un coro de resistencia. Miguel sonrió, sentía que era parte de algo mucho más grande. Pero a cada instante, la sombra de su madre asomaba, recordándole que su búsqueda seguía a la espera. Con el rugido de las sirenas aún resonando, algunos marcharon hacia adelante, mostrando pancartas y gritando consignas.
Los policías, sorprendidos por la súbita fuerza de la comunidad, tomaron un paso hacia atrás. Ese momento de duda les otorgó una pequeña ventana de oportunidad. «Vamos. No se detengan», instó Luis, mientras la multitud avanzaba decidida. Fue en ese instante, en medio del impulso colectivo, que una imagen clara cruzó la mente de Miguel. En su mente estaba su madre, sonriendo orgullosa de su hijo. Sin embargo, al mirar hacia atrás, vio que algunos habían quedado rezagados, temerosos y confusos. Su corazón se dividió, un tirón entre el deseo de seguir adelante y la necesidad de asegurar que todos estuvieran a salvo. «Iré a ayudar a los que están atrás», gritó a Luis, que lo miró preocupado. «Vuelve, te necesito aquí». Pero Miguel ya había tomado su decisión. Con cada paso que daba hacia la parte de atrás, el caos a su alrededor se sentía cada vez más intenso. Sabía que cada elección traía consigo consecuencias. Mientras se alejaba del grupo principal, un ruido estruendoso resonó y otro vehículo de la policía se detuvo abruptamente. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza. Sin embargo, un rayo de determinación volvió a encenderse en él. Tras un instinto súbito, giró su mirada hacia el grupo que quedaba atrás. Necesitaban su ayuda. Pero, al volver a mirar hacia adelante, se encontró con algo inesperado, un rostro familiar en medio de un tumulto, y la pregunta que le atravesó la mente fue ineludible. ¿Era ella? ¿Era su madre? El eco de su voz, tan cerca y a la vez tan lejano, llenó de esperanza su ser y también de incertidumbre. ¿Qué tendría que arriesgar para descubrirlo? El bullicio y los gritos parecían desvanecerse mientras Miguel luchaba por enfocarse en la figura que se destacaba entre la multitud. Era un rostro que reconocía bien, uno que había extrañado con cada fibra de su ser y que ahora, en medio del caos, parecía tanto una ilusión como una realidad. «¡Mamá!», gritó, aunque su voz quedó atrapada en su garganta. Cada paso que daba hacia ella requería un acto de valentía que no estaba seguro de poder mantener. La mirada de su madre se entremezclaba con la confusión y por un instante todo el tumulto desapareció. Todo lo que existía era ella. La mujer que había sacrificado tanto, que había enseñado a Miguel a levantarse después de cada tropiezo. Pero, ¿qué pasaría si no llegaba a ella a tiempo? «Miguel, no». La voz de Luis cortó sus pensamientos como un cuchillo afilado. Pero ya estaba decidido. La promesa de estar junto a su madre lo guiaba, con una fuerza casi mágica. Empujó a la gente a su alrededor, sintiendo tanto la adrenalina como el miedo recogido en cada mirada. Muchos seguían adelante, avivados por la energía de la resistencia. Sin embargo, él solo podía pensar en aquella figura que se deslizaba entre los policías. Esa madre que había estado tan cerca de él en su vida y ahora podía perderla de nuevo. «Déjala pasar», gritaron otros en la multitud. Miguel sintió que su pecho se llenaba de una mezcla de rabia y deseo de proteger. A medida que se arrastraba más cerca, las sirenas y los gritos se mezclaban en un solo rugido ensordecedor. Se olvidó de los policías, de las reglas, de su propia seguridad. Todo se trataba de ese momento, su madre lo necesitaba y él estaba decidido a estar allí para ella. Entonces, el silencio invadió el aire por un breve segundo. Ella lo vio. Sus ojos se encontraron, y en su expresión había tanto amor como miedo. Miguel sintió que la distancia entre ellos se acortaba. Con cada movimiento, el espacio se comprimía, golpeando contra su esperanza. «Mamá, estoy aquí», dijo finalmente, cuando pudo alcanzar su lado. Ella se abalanzó hacia él y abrazó a su hijo como si no pudiera dejarlo ir jamás. «Te he buscado tanto», susurró, las lágrimas llenando sus ojos. No sabía si volvería a encontrarte. El mundo a su alrededor desapareció nuevamente. La multitud, los gritos, todo se volvió un eco distante. Era solo Miguel y su madre. Pero esa burbuja de amor y reencuentro se rompió abruptamente cuando sonó una orden. Los policías, ahora más organizados, empezó a avanzar hacia ellos. Las luces deslumbrantes comenzaron a acercarse, iluminando el rostro de su madre con una claridad aterradora. «Vámonos, Miguel». «Ahora». Ella empujó suavemente, pero él se mantenía en su lugar. La incertidumbre lo paralizaba. No puedo dejar que te lleven».
No otra vez, dijo con el corazón desbordando miedo. Lo sé, hijo. Pero la única manera de estar juntos es que ambos estemos a salvo. Confía en mí, tenemos que seguir adelante, imploró entonces, un estallido de gritos resonó. Miguel se giró just in time para ver cómo algunos de sus amigos se enfrentaban a los policías, formando una barrera de resistencia. El conflicto titilaba en el aire como un rayo listo para caer, y su corazón latía con una sensación de impotencia. Nadie queda atrás, pensó, comprendiendo que su compromiso no solo era con su madre, sino con toda su comunidad. Pero justo cuando la multitud parecía dispersarse, el rostro de Luis apareció entre las sombras, preocupado y llamando a Miguel nuevamente. «Miguel, debemos irnos ya. Esto se pone peligroso». El dilema crecía. ¿Debería quedarse con su madre o regresar y luchar junto a su amigo? Su cuerpo temblaba entre situaciones desesperadas. Mientras su mirada pasaba entre su madre y la multitud, supo que tenía que tomar una decisión, seguir el camino del amor hacia su madre o el camino de la lucha hacia su comunidad. ¿Qué haría mi madre?, se preguntó, y de repente la respuesta llegó claramente en su mente. Protegería a las que pudo, pero jamás abandonaría a los demás. Miguel tomó una respiración profunda, uniendo su fuerza interna. Se enfrentó a su madre, y aunque su corazón quería abrazarla por mucho más tiempo, supo que tenía que actuar. «Vamos, mamá. Debemos ayudar a los demás», dijo, sintiendo la presión en su pecho. Ella lo miró, comprendiendo en su mirada que no había más tiempo. «Está bien, hacia adelante». Juntos, se unieron al frente, mientras el ambiente se intensificaba. Mientras avanzaban, recuerdos de tiempos más tranquilos llenaban su mente, pero ya no había espacio para la nostalgia. Solo había presente y lucha. La esperanza ardía en sus corazones al pensar en el futuro que querían construir, uno donde todos estuvieran a salvo. Sin embargo, a medida que se acercaban al grupo de resistencia, un rayo de luz iluminó el rostro de Miguel. Una sombra oscura empezó a moverse en dirección a ellos, y el corazón le dio un vuelco. ¿Qué sería esa sombra? ¿Quién más estaba en la lucha? Y si esos pasos presionaban el final de este enfrentamiento, la tensión en el aire era palpable, y con cada paso que daban hacia adelante, la pregunta resurgía. ¿Estaban listos para el verdadero desafío que les esperaba? Miguel sintió como el pulso de su corazón se aceleraba. La sombra que se acercaba era cada vez más clara, y el ambiente se obnubilaba con una mezcla electrizante de miedo y determinación. El murmullo de la multitud se intensificó, convirtiéndose en un clamor que retumbaba en sus oídos, cada grito una invocación a la lucha y a la resistencia. «Mirad», exclamó una voz entre la multitud. Miguel giró la cabeza justo a tiempo para ver la silueta de una joven alzando un cartel. Sus ojos se iluminaban con esperanza, y su voz resonaba con fuerza. «No estamos solos, seguir luchando». Fue en ese instante que Miguel sintió que la distancia entre él y el grupo de resistencia se acortaba aún más. La sombra que se acercaba resultó ser un grupo de estudiantes, armados de valor y determinación. Los rostros exhaustos, pero decididos, se unían en un solo llamado, una fusión de energía que desafiaba a la opresión. «Miguel, corre», gritó Luis nuevamente, sus ojos llenos de alarma. Las luces de la policía parpadeaban más cerca, y el sonido de las sirenas se transformó en un eco constante. Pero Miguel estaba pegado a su madre, incapaz de soltar la mano que siempre lo había guiado. «Mamá, mira», dijo, señalando al grupo de estudiantes. «No podemos dejarlos solos». La realidad golpeó, y Miguel comprendió que, aunque había encontrado a su madre, todos ellos eran parte de una misma familia, una comunidad que no podía ser abandonada. «Tienes razón», exclamó su madre, el brillo de su amor y orgullo revitalizando a Miguel. «Vamos, juntos, es hora de luchar por lo que es nuestro». Con ese grito, juntos se lanzaron hacia el grupo, la inercia de su unión inquebrantable. El aire vibraba con la electricidad de sus acciones mientras corrían. Miguel sentía cada zancada, cada aliento, como un eco de todos los sacrificios que su madre había hecho por él. La lucha no solo era por su bienestar personal, sino por el derecho a ser escuchados, a ser vistos, y a existir sin miedo. Al unirse a sus amigos, el caos a su alrededor se tornó en un mantra.
No más, resonaba en sus corazones. Juntos somos más fuertes. Cada frase, un canto de libertad, cada paso, un acto de resistencia. Pero pronto se hizo evidente que la fuerza de la multitud comenzaba a tambalearse. Miguel podía ver a algunos de sus compañeros caer, temerosos ante la presión. La presión que ejercían los oficiales se sentía pesada, como sombras al acecho. No. No puede ser así, pensó Miguel, la impotencia llenando su pecho. Cada grito de sus amigos heridos cortaba como un cuchillo. Por favor. Lanzó al aire, buscando respuestas en el tumulto. En ese instante, otro grupo de manifestantes se acercó, pero venían en el flanco opuesto. No eran amigos, eran miembros de un grupo rival, agitadores que se habían infiltrado en la movilización. Miguel sintió como la confusión se apoderaba de él, las balas de la angustia se disparaban en su mente. ¿Qué hacemos? ¿Estamos todos en esta lucha o son solo unos pocos detrás de sus propios intereses? El caos aumentaba a su alrededor, como un torrente imparable. No había tiempo, no pudieron armar una estrategia, el momento había llegado para decidir, sin embargo, entre la incertidumbre, un rayo de claridad atravesó su mente. ¡Mamá! A la izquierda, gritó de repente, señalando una vía de escape. Al mirarse a los ojos, Miguel y su madre compartieron esa chispa de entendimiento. Con un último ademán hacia la multitud, se lanzaron hacia el lado, decididos a escapar del fuego cruzado. El camino conllevaba riesgos, pero juntos se aventuraron a lo desconocido. Apenas habían logrado avanzar cuando un estruendo ensordecedor sacudió el aire. ¿Qué fue eso?, preguntó su madre, abrumada. Pero antes de que Miguel pudiera responder, un destello de luz iluminó el cielo, seguido por un rugido profundo. Al volverse, vio columnas de humo negro elevarse hacia el cielo. ¿Era un ataque? ¿Un intento de dispersar a la multitud de manera más violenta? Y resonando en su mente estaba una sola pregunta: ¿qué consecuencias traería esto para ellos? La angustia lo embargó mientras se adentraban en la oscuridad, sintiendo que la lucha que habían decidido emprender apenas comenzaba. ¿Sería su sacrificio suficiente? ¿Estarían todos realmente listos para lo que se avecinaba? Las sombras del futuro se cernían, y Miguel sabía que debían prepararse para el verdadero desafío que estaba por venir. El aire se tornó espeso, y el olor a humo llenó los pulmones de Miguel. Se estiró hacia adelante, guiando a su madre, quien mantenía la mano firme en la suya. La multitud detrás de ellos se desvanecía lentamente, y la confusión se adueñaba de la escena. A gritos, la gente se dispersaba en todas direcciones, algunos buscando refugio, otros intentando ayudar a los heridos. Miguel sintió un nudo en el estómago. La esperanza que había encendido poco antes parecía ahora un fuego moribundo. ¿A dónde vamos?, preguntó su madre, su voz temblando bajo la presión de la adrenalina. No lo sé, tal vez allí, detrás del edificio, sugirió Miguel, señalando una estructura cercana que parecía ofrecer un pequeño refugio. Mientras se acercaban, una ráfaga de pánico recorrió la zona y Miguel se dio cuenta de que muy poco tiempo quedaba antes de que la policía pudiera detenerlos de nuevo. El grupo rival parecía haber crecido a medida que la situación se intensificaba, sus caras llenas de furia y desesperación. Cada grito y cada insulto resonaban como ecos incesantes en la mente de Miguel. Esto no debería ser así, pensó, el sentimiento de injusticia creciendo en su interior. Pero mientras más se adentraban, cada vez era más evidente que su lucha no sería solo contra las fuerzas del orden, sino contra quienes pretendían hacer de esta batalla algo personal, contra quienes usaban la causa para su beneficio. ¿Por qué pelean entre sí?, preguntó su madre, atravesada por la confusión. ¿No quieren lo mismo? Quizás no todos luchan por la misma razón, respondió Miguel, tratando de entender el caos a su alrededor. Algunos solo quieren aprovecharse de la rabia. Finalmente, alcanzaron la esquina del edificio, refugiándose detrás de la pared. Desde allí, Miguel pudo ver las luces parpadeantes de las sirenas, y el sudor empezó a brotar en su frente. La confusión reinante era como una ola de caos, pero ellos debían resistir. «Debemos ayudar a los demás», insistió Miguel, viendo que algunos de sus amigos aún intentaban ayudar a quienes habían caído. «No podemos dejar que se enfrenten solos».
Su madre lo miró, su rostro lleno de preocupación, pero también de admiración. «No estás solo, siempre contigo estoy», dijo, y aunque sabía que cada paso tenía un costo, la esencia de su lucha brillaba con fuerza en los ojos de su hijo. Un ruido ensordecedor sacudió el silencio momentáneo, un nuevo destello de luz iluminó el cielo, y en ese instante Miguel comprendió. «Son bombas de humo. Quieren dispersar a la gente», le explicó en un susurro a su madre, tratando de mantener la calma. «Entonces debemos ser rápidos y valientes», respondió ella con determinación. Miguel sintió que sus miedos se desvanecían y una nueva resolución llenaba su pecho. «Vamos», dijo. «Si hay un modo de ayudar, lo encontraremos juntos». Cuando regresaron al tumulto, vieron a sus amigos luchando con una barricada improvisada, tratando de crear un escudo. Miguel corrió hacia ellos, su corazón latiendo con una mezcla de terror y emoción. «Chicos, estamos aquí», y gritó, y cuando se reunió con su grupo, juntos se sintieron más fuertes. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando el grupo rival se abalanzó sobre ellos. Miguel sintió un estremecimiento de miedo en su interior al darse cuenta de que no estaban luchando solo por él o su madre ya, sino por todos los que aún deseaban que sus voces fueran escuchadas. Mientras corrían en enfrentamiento, el tiempo se desdibujó y las preguntas sobre lo que les esperaba en el futuro quedaron relegadas. «Juntos», exclamó alguien del grupo, y aunque el aliento les faltaba, el fervor los mantenía en pie. Unidos frente al caos, cada golpe resonaba como una declaración, pero en medio de la lucha, una figura conocida apareció entre la marea de cuerpos. Era Luis, pero de una manera diferente, más herido y desesperado. El corazón de Miguel se detuvo en ese momento. «Miguel», gritó Luis, su voz llena de urgencia. «¿No estás a salvo aquí? Te necesitan en otro lugar». ¿Y en su mirada? Miguel vio algo más, un secreto, una verdad oculta que parecía cambiar todo lo que había creído sobre la lucha. La decisión se avecinaba en el aire, y la atmósfera palpitaba con una intensidad insoportable. ¿Debía quedarse con su grupo o seguir a Luis, sin saber qué les esperaba? El dilema inundó sus pensamientos. ¿Cuál sería el siguiente paso que cambiaría su vida para siempre? Miguel miró a su madre, buscando la seguridad en sus ojos. El silencio de su respuesta resonaba más fuerte que cualquier grito en medio del caos. La lucha que estaba viviendo a su alrededor palpitaba en su pecho, y algo dentro de él supo que esto no era solo una pelea, era un grito de resistencia, una llamarada de esperanza. «Luis», murmuró, dejando escapar un susurro lleno de incertidumbre. La imagen de su amigo, su rostro marcado por la angustia, no se borraba de su mente. Pero, ¿qué podría significar esa urgencia? Su instinto lo empujaba a seguir a Luis, a descubrir que lo había llevado a gritar su nombre en medio de toda esta confusión. «¿Qué crees que está pasando?», preguntó por fin su madre, la voz tensa pero confiada. Miguel se dio cuenta de que la decisión ya no era solo suya. Su madre también estaba atrapada entre la esperanza y el temor. «Debemos ayudar a los que más lo necesitan, pero Luis dice que hay algo más», respondió Miguel, con voz firme. «No podemos dejar que el miedo nos detenga. Si él cree que hay otra manera, entonces debemos explorarlo», dijo su madre, y Miguel sintió como la conexión entre ellos brillaba intensamente. Ella siempre había sido su roca, y ahora, en medio de la tormenta, era su luz. Juntos, Miguel y su madre se movieron en dirección a Luis, tomando cada paso con cuidado, mientras luchaban por no perderse en la vorágine de gritos y caídas. Al acercarse, podían ver que Luis no estaba solo. Varias personas se reunían a su alrededor, algunos con heridas visibles, otros sentados en el suelo, con la mirada perdida. «Miguel, mamá. Vengan rápido, hay gente aquí que necesita ayudarnos». Luis les llamó, haciendo un gesto amplio para acercarlos. Su voz, aunque llena de desesperación, traía consigo un atisbo de esperanza. Cuando llegaron, la escena se tornó más clara. Un grupo de jóvenes, algunos colegas de la escuela y otros desconocidos, estaban organizando a los heridos, buscando desesperadamente recursos para detener el flujo de sangre que manaba de una herida en la cabeza de un chico. Miguel se sintió doblegado por la urgencia de la situación, y sus instintos lo guiaron a actuar. «Tomen paños. Necesitamos algo que frene la hemorragia»,
Miguel gritó, rompiendo la barrera creada por el miedo. Rápidamente, corrió al campo donde la gente empezaba a buscar cualquier cosa que pudiera ayudar. Mientras su madre se unía a los demás, trabajando en la improvisada sanación, Miguel se encontró con Luis nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí en medio de esto?, preguntó, intentando captar la atención de su amigo. Me enteré de que una parte del grupo estaba trayendo a todos a este lado, convencidos de que tenían una solución, una manera de hacer frente a los que estaban generando el caos. Luis explicó con un brillo de determinación en los ojos. Aquí están nuestros verdaderos aliados. Por fin estamos juntos y podemos cambiar esto. ¿Cómo? ¿Podemos realmente marcar la diferencia? Miguel sentía la adrenalina pulsando en su sangre. El deseo de lucha extinguido un momento antes comenzaba a resurgir en forma de esperanza. Sí, todos estamos aquí por la misma razón. Necesitamos unirnos, no solo como amigos, sino como una comunidad, dijo Luis, con una certeza que chocaba con la incertidumbre que habían vivido hasta ahora. En ese instante, una explosión resonó en la lejanía, y la tierra bajo sus pies parecía vibrar. Miguel miró hacia el origen del sonido, el temor regresaba, pero esta vez era diferente. No era solo miedo, era un empoderamiento, una determinación a no dejar que las circunstancias ahogaran su voz. Juntos podemos hacer historia, Miguel. Si hoy todos luchamos, quizás logremos salir de esta noche con algo más que cicatrices, afirmó Luis, el fuego en sus ojos revelando una verdad más profunda que cualquier herida superficial. Miguel sintió su pecho inflarse de energía nueva. Entonces es ahora o nunca. ¡Vamos! Haremos lo que sea necesario, exclamó, sintiéndose más vivo que nunca. Mientras se preparaban para la próxima acometida, algo en el horizonte captó su atención. Una figura solitaria corría hacia ellos, deslumbrada por las luces de las sirenas. Miguel entrecerró los ojos para ver mejor, sintiendo que una ola de inquietud lo envolvía. ¿Quién podía ser? En medio de la confusión, un nuevo dilema se presentó. Un nuevo desconcierto que hizo que sus corazones latieran de manera sorprendente. Sin saber el impacto que esta figura tendría en sus vidas y en la lucha que estaban a punto de enfrentar, Miguel se encontraba preparado para hallar su propio camino entre las sombras. ¿Qué secretos traería esa figura solitaria? ¿Sería un nuevo aliado o una amenaza más en una noche que ya parecía interminable? Miguel apretó los dientes mientras la figura se acercaba, el pulso golpeándole en las sienes. A medida que ganaba forma, sus rasgos parecían más familiares de lo que esperaba. Con cada paso que daba, la confusión se disipaba, dejando espacio a un torrente de emociones contradictorias. Era Javier, un compañero de la escuela que había estado ausente las últimas semanas por razones que solo susurros habían alcanzado a explicar. «Javier», gritó Miguel, aunque una parte de él se detuvo a pensar si esa era realmente la bienvenida correcta. ¿Por qué había vuelto ahora, en medio de esta tormenta? «Miguel. Escucha». Javier jadeaba, su rostro empapado de sudor y preocupación. «He estado en frío. Hay cosas que traerán un cambio a esta lucha. Hay un grupo, se hacen llamar los Nueva Vía. Piensan que pueden hacer algo desde adentro, desde la raíz del problema». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Lo que Javier decía era arriesgado, pero también sonaba a la esperanza que había estado buscando. Algo más grandioso que solo curar heridas o unirse en el caos. ¿Pero cómo?, cuestionó, su voz resonando entre los ecos de la noche. ¿Cómo se puede luchar desde dentro cuando todo lo que vemos es destrucción? Porque ellos creen que hay más personas que sienten lo mismo, que quieren dejar de lado el odio y la división. Me dijeron que han estado esperando un momento como este, algo que los una. Si al menos podemos reunir a más jóvenes, a más voces, tal vez podamos cambiar la historia juntos, explicó Javier, su voz cada vez más apasionada. El grupo comenzó a reponerse a su alrededor, los primeros auxilios extendiéndose de mano en mano. Mientras atendían a los heridos, Miguel sentía que una nueva chispa brotaba de su interior. El ajetreo lo llenaba de un propósito renovado, una convicción que resonaba y lo instaba a actuar. La unión podría ser su salvación. Necesitamos reunir voces entonces. Si Javier tiene razón, tenemos que actuar rápido, dijo Luis, mirando a Miguel y a su madre.
No podemos dejar que este momento se nos escape, hay que hacer algo ahora. Estoy contigo, afirmó su madre, ahí, firme como siempre, como un pilar en medio de ruinas. Estamos aquí para apoyarlos, pero necesitamos un plan. Necesitamos la ayuda de todos, respondió Miguel, refiriéndose a los demás que habían estado alrededor, tratando de curar las heridas visibles y las invisibles. Si Javier tiene razón, traigamos a quienes están con nosotros. Haremos que sus voces se escuchen. Mientras Roberto, otro amigo, se unía a ellos, Miguel pudo ver las primeras luces de la esperanza danzar en sus ojos. Quizás sí podrían construir algo desde la desesperación. Tal vez su grito no solo fuera un eco más en la noche, sino el principio de un cambio real. ¿Pero dónde los encontramos?, preguntó una chica, temblando. La incertidumbre en el aire era palpable, pero Miguel sintió que en medio de ella había una dirección nueva. Mis primos están en el barrio del fondo. He escuchado que están organizando un encuentro. ¿Pueden ayudarnos a reunir a más?, sugirió Javier, con una idea brillante en su mirada. Miguel sintió que el tiempo se aceleraba. Esa figura solitaria, que al principio le había causado inquietud, ahora se convertía en un símbolo de posibilidad. Tenían que moverse, todo apuntaba hacia ese instante crucial. Vamos entonces. Si lo logramos, podremos hacer algo mejor que solo salir de esta noche heridos. ¿A cambiar la historia?, exclamó Miguel, sintiendo el fervor renovado en su sangre con las voces vibrando a su alrededor. Comenzó a caminar hacia la dirección de sus primos, sin girarse, pero sintiendo el apoyo y la energía de su madre, de Luis y Javier. Sin embargo, a medida que se alejaban del lugar donde la lucha había comenzado, el rugir de la ciudad parecía intensificarse, como si el suelo mismo estuviera amenazando con tragarles. Miguel sintió una punzada en el estómago, un recordatorio de que no todo estaría en sus manos. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿cuánto estarían dispuestos a sacrificar para cambiar su destino? En ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, y Miguel se detuvo en seco. ¿Qué fue eso?, preguntó, el corazón latiendo desbocado. Detrás de ellos, la multitud parecía inquietarse, retrocediendo como si una sombra oscura se acercara una vez más. Esa sombra, sin duda, nunca dejaría de ser una amenaza. La lucha no había hecho más que comenzar. La mañana en que Miguel y su madre finalmente se reunieron fue un despertar lleno de luces. Poseían la magia de un nuevo comienzo, un resplandor de esperanzas encontradas. La tensión en el aire moría, y sus corazones latían juntos bajo un mismo propósito: cambiar no solo su destino, sino el de toda su comunidad. Miguel miró a su madre, esos ojos imbuidos de amor y firmeza, y supo que su unión era el primer paso para ser fuertes. «Haremos esto juntos, mamá», le dijo con convicción, mientras sentía esa energía nueva fluir entre ellos. No eran solo un padre y un hijo, ahora eran guerreros en busca de justicia. Se unieron al grupo que había creado esa barricada, y con cada movimiento coordinado, con cada grito de unidad, la comunidad comenzó a levantarse. Miguel observó a su alrededor hombres y mujeres de diferentes orígenes, una mezcla de culturas y esperanzas. Estaban hombro con hombro, dispuestos a luchar por un futuro donde cada voz contara. «No estamos solos», gritó Luis, y el clamor a su alrededor resonó como un eco poderoso. La multitud se unió en una sola voz. Pronto, la confusión del caos se transformó en un canto vibrante de resistencia. Mientras tanto, la sombra del grupo rival en el horizonte se acercaba ominosamente. Pero Miguel no se dejaba amedrentar. Recordó a doña Clara y sus palabras: «Cada paso que das tiene un propósito». Este era su propósito, no solo luchar por ellos mismos, sino también por aquellos que se habían quedado atrás, por cada persona que había sido silenciada. Entonces, como si el universo lo guiara, llegó un mensaje a su mente. Ahora es el momento. Juntos haremos historia. Con la determinación aumentando, Miguel sugirió: organicemos a quienes están aquí. Nosotros somos el ejemplo de que la unidad puede cambiar todo. Comenzaron a compartir ideas, a trazarse un plan. Mientras Miguel hablaba, vio a su madre entretejida con los demás, sus manos curando heridas, sus palabras alentando a los jóvenes. La comunidad que había hecho a su alrededor era su verdadero hogar. La estrategia fue simple pero poderosa. Se dividirían en grupos y se moverían a distintas áreas para atraer más personas,
Aquellos que aún estaban sumidos en la desesperanza saltaron a la acción. La adrenalina corría en sus venas y la luz del sol, que antes se sentía inalcanzable, ahora era su aliada. Miguel quedó boquiabierto al ver cómo la comunidad se mantenía firme, alzando sus voces con convicción. Eran más fuertes de lo que jamás habían imaginado, con cada esquina que tomaban, el grupo crecía, se expandía. Personas de todas las edades se unían, algunos preguntándose, otros buscando respuestas, pero todos con la misma llama de esperanza iluminando sus rostros. Muy pronto, el pequeño grupo que antes había sido solo un puñado ahora se había convertido en un mar de determinación. Llegó a sus oídos el sonido de sirenas, pero en lugar de huir, los corazones latían al unísono, más fuertes que nunca. Ellos no eran los perseguidos, eran los que se negaban a ser silenciados. Una marcha derrotando la oscuridad. Mientras todos juntos marchaban hacia el horizonte, Miguel, en un momento de claridad, vio más allá de esa lucha física. Había un futuro en el que cada individuo, cada rostro, cada historia se contaba y se escuchaba. Un futuro donde su madre y tantos otros podrían ser libres finalmente. La multitud llegó a una plaza donde se habían reunido otras comunidades apoyando su causa, y ahí vio a 3 líderes del movimiento Nueva Vía. La conexión fue instantánea, sabían que estaban allí por una razón común. Comenzaron a hablar, a unir fuerzas y reforzar sus ideales en la lucha pacífica. Miguel se sintió pequeño entre esos gigantes, pero al mismo tiempo sabía que cada uno de ellos estaba donde debía estar. Era su momento. Era el espacio que habían estado esperando. No era una simple lucha, era una transformación y cada paso los acercaba más a la verdadera libertad. La atmósfera estaba cargada de emoción. Miguel veía esperanza en sus ojos y sabía, sin duda alguna, que había llegado la hora. Hoy no solo luchamos por nosotros, luchamos por todos los que han sufrido, los que han sido olvidados, y sobre todo, por un futuro donde nadie más tenga que dejar a sus seres queridos, clamó Miguel. El rugir de la multitud resonaba con toda su fuerza, y mientras Miguel mirando a su madre, comprendió que ella siempre habría estado con él. Las sombras se disolvían y la luz brotaba con cada palabra y cada grito de lucha. Así fue como Miguel no solo encontró a su madre de nuevo, sino que también encontró su hogar en una comunidad lista para enfrentarse al mundo. Mientras se preparaban para marchar hacia su siguiente destino, Miguel tomó la mano de su madre y respiró profundamente. Los sueños que antes parecían lejanos ahora brillaban con fuerza. La vida estaba por delante, llena de promesas y nuevas historias que contar y así, en un grito colectivo de unidad y amor, dieron el primer paso hacia un nuevo amanecer, un futuro construido sobre la esperanza. La verdadera transformación estaba en marcha. Necesitas suscribirte ahora para seguir este viaje y no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas narrativas impactantes lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este increíble final, queremos escuchar tu voz. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Juntos podemos hacer historia.